El EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pulmonar intersticial difusa es un término largo, es un término que conlleva hablar de muchas enfermedades pulmonares. Hay casi 100 serotipos, 100 subtipos de procesos asociados a esta enfermedad, ¿no? Cuando yo le digo al paciente en la emergencia, en la consulta, señor, usted tiene fibrosis, ¿no? Entonces podemos generarle un trauma al paciente. Hay que tener muchísimo cuidado con los términos que yo voy a utilizar para hablar de una fibrosis pulmonar. Tener muchísimo cuidado. Las preguntas más frecuentes en la consulta. Me han dicho que tengo fibrosis, doctor. ¿No? Vienen caminando, no hay cianosis, no hay hipoxemia, caminan desde el hospital hasta San Pablo, caminan por las escaleras sin problemas, pero ya vienen con esa tara en la cabeza, ¿no? Me han dicho que tengo fibrosis. ¿Y quién le ha dicho que tiene fibrosis, señor? No, aquí en la radiografía dice fibrosis, doctor. Ah, ya, mire, claro. Mi papá, mi mamá, abuelo murió de fibrosis. ¿Será realmente que tuvo fibrosis? ¿No? Traigo esta radiografía que me hice en tal lugar y dice que tengo fibrosis. ¿Es cierto, doctor? Doctor, tengo mucha tos seca. Doctor, tuve COVID, tengo fibrosis. Doctor, siento que me falta aire. Doctor, ¿será fibrosis? Doctor, tengo mucha tos, ¿será fibrosis? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la palabra fibrosis pulmonar. Hay que tener mucho cuidado cuando uno se le dice al paciente, doctor, se tiene esto, ¿no? Vamos a ver que sí, efectivamente, clínicamente, al examen físico yo puedo de repente encontrar algunos ruidos a nivel del pulmón que me van a orientar a algún tema de degeneración pulmonar fisiológica natural. Hay que tener mucho cuidado. Quizá eso no está en las literaturas, pero sí recordemos que todos los órganos del ser humano se van a degenerar por la edad. Eso es un tema fisiológico, es un tema natural. Me han dicho que tengo fibrosis, entonces vienen a la consulta con este tema. Entonces, las radiografías, vuelvo a repetir, las radiografías tienen su sensibilidad, tienen su interpretación dependiendo de cada paciente. Hay que tener muchísimo cuidado, mucho tino para decir que un paciente tiene fibrosis en sí. Pacientes de 80, 90 años que están caminando como si nada y les dicen que tiene fibrosis, vienen asustados, ¿no? Vamos a conversar un poco más de a poco. Mi papá, mi mamá, abuelo murió de fibrosis. ¿Será fibrosis realmente? De repente fue una bronquitis crónica, porque todo el mundo aquí le dice bronquitis a la fibrosis. Más bien vienen con cuadros de bronquitis a repetición y les dicen fibrosis. Hay que tener mucho cuidado con ese término. Traigo esta radiografía que me hice y me dice que tengo fibrosis, ¿cierto? Bueno, la radiografía sí, pues, digamos ya, si más tiene sus fallas, sus falencias, por ahí sus sesgos, hay cosas que sí son obvias, que yo con la radiografía sí, pues efectivamente voy a presentar algunas imágenes al final de la exposición para que ustedes puedan orientarse. Tengo mucha tos seca, sí, la tos seca efectivamente, sí, la tos seca persistente orienta un proceso de fibrosis. No necesariamente seca, ojo, también puede también haber flema en la expectoración, en un paciente, digamos, con una fibrosis sobreinfectada. Vamos a comentarlo más adelante. Tuve COVID, tengo fibrosis, se ve todos los días en la consulta, realmente vienen con esa duda, vienen con eso, doctor, he tenido COVID, no sé si tengo fibrosis, doctor, quiero una placa, una tomografía, vienen muy ansiosos, y obviamente pues uno tiene que explicarles, ¿no? Los pacientes que han tenido algún tipo de infección severa, no necesariamente por COVID, una neumonía X, sea la causa X, que hayan cursado con cuidados intensivos, que hayan estado 1 mes, 2 meses en la UCI, que hayan estado entubados, obviamente que sí puede tener un riesgo de cicatrices a nivel del pulmón, degeneraciones a nivel del pulmón, que me puedan generar un tipo de fibrosis, entre comillas, pero más que todo podría ser un tema de cicatrices a nivel del pulmón, que se comportan en muchos de los casos como un tipo de fibrosis, ¿no? Recordando que también eso va a tener mucho en cuenta el paciente, es un paciente adulto mayor, tiene una comorbilidad a nivel pulmonar, a una comorbilidad de base, a una inmunosupresión, ¿no? Que le pueda generar obviamente pues estos daños. Y obviamente también el tipo de germen que ha llevado el proceso neumónico que me genere una degeneración tipo fibrosis. Entonces, las preguntas que vuelvo a repetir, me han dicho que tengo fibrosis, hay que tener mucho cuidado con la información, sacar información de la familia, si es que realmente han tenido un tipo de fibrosis, traigo radiografía, la radiografía es operador dependiente y la radiografía es dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? Recuerden siempre eso.
Tengo mucha tos seca, sí, la tos seca orienta un tema de probable fibrosis pulmonar. Tuve COVID, tengo fibrosis, no necesariamente, dependiendo de la severidad del cuadro, pudo haber tenido un tema de degeneración, un tema de cicatriz, un tema de hepatización a nivel del pulmón, no pasó el periodo inflamatorio del proceso infeccioso. Siento que me falta aire, doctor, ¿será fibrosis? Sí, podría ser. Tenemos que hacer el descarte ideal de todas las patologías que me generen disnea, ¿no? La disnea tiene muchas causas, falla cardíaca, falla renal, falla un problema pulmonar, anemias, policitemias, hipotiroidismo, también problemas neurológicos. Hay que tener mucho cuidado realmente cuando uno habla de fibrosis. El diagnóstico diferencial es, claro, sí, obviamente, pues la radiografía orienta daños a nivel del pulmón, cicatriciales. Tenemos la tuberculosis, tenemos el fibroefisema por humo de leña, bronquitis, ya hemos estado hablando del EPOC recientemente, falla cardíaca, ya, la falla cardíaca común, edema en miembros inferiores, no siempre, depende de los estadios, cardiomegalia, alguna falla valvular, una arritmia cardíaca que me genere disnea, ¿no? Cansancio, tos. El edema pulmonar, sea la causa que sea, infecciosa, no infecciosa, cardiogénica, renal, me va a generar pues un tipo de lesión, algún tipo de imagen sugestiva, ¿no? De un tema de un daño o un patrón intersticial se le dice, ¿no? Patrón intersticial en la radiografía, primera, porque es el arma que todo el mundo ve, ¿no? En la consulta. Neumonías atípicas, todos hemos visto el COVID, vemos que las lesiones eran en parches bilaterales, que simulaban una fibrosis o un tipo de fibrosis, ¿no? Neumonitis medicamentosa, la miodarona que muchas veces utilizamos, que puede generar, pues, no sé, algunas carbamazepinas, algunos medicamentos que utilizan para la convulsión también pueden generar daño pulmonar, la quimioterapia, la radioterapia, son medicamentos o son algunas cosas que dañan el pulmón, realmente pueden generar secuelas de daño. Y obviamente, pues, tenemos que ver la exposición al cual un paciente está en frente, de repente es al alergeno, al causante del daño del pulmón, ¿no? Radioterapia. ¿Qué es el intersticio pulmonar? El intersticio del pulmón, vamos a ver qué es, digamos, la base del pulmón, digamos, como lo grueso del pulmón, ¿no? Lo grueso del pulmón que le va a dar, obviamente, pues, la capacidad al pulmón de poder ventilar, respirar, ¿no? Tiene muchos componentes, blastos, miofibroblastos, ¿no? Las estructuras prácticamente que componen el pulmón. En esta imagen que les comparto podemos ver todos los tipos de intersticio, para que no vean que es solamente un término sencillo, o sea, hablamos desde el nivel centronubial, peribroncovascular, lóbulos, intersticio subpleural, septo interlobular, intersticio intralobular, o sea, en todas estas imágenes podemos ver la orientación de lo que es el famoso intersticio, ¿no? Solamente es una pequeña palabrita, sino que tiene muchos significados. Acá un pequeño corte en el cual podemos ver, y acá un pequeño septo que puede tener engrosamiento en sus paredes, y obviamente ese engrosamiento nos va a orientar. Observen cómo se pierde, ¿no? Cómo se hacen estas rayas, estas cicatrices, ¿no? Que engrosan, le da un grosor al intersticio, al parénquima, que obviamente van a dificultar el pasaje de gases. Y algunos de los patrones reticulares, micronodulares que podemos ver en las imágenes, obviamente necesitamos de tomografías de alta resolución, que muchas veces no se cuenta en una de las flechas, pero sí nos puede ayudar a ver los engrosamientos, las cavitaciones, las reticulaciones, ¿no? Y nos van a ayudar pues a diferenciar de un proceso crónico de un proceso agudo, en muchos de los casos. La neumopatía intersticial difusa es un término amplio, como les vuelvo a repetir, tenemos que clasificarlos en algunos procesos idiopáticos y asociados a alguna causa conocida, ¿no? Entonces, hay un cuadro muy bonito que les traigo acá en la siguiente, en la cual podemos observar causas conocidas, ¿no? Tenemos agentes inhalados, la neumoconiosis, neumonitis por insensibilidad, hongos, alergias, bacterias, micobacterias, químicos volátiles, metales que me van a generar un daño de manera lesiva crónica, ¿no? Inducida por donas, ya les comenté, los antiarrítmicos, quimioterapia, antidepresivos, radiación. Miren, observen cómo puede generar, los radicales libres también nos pueden generar daño a nivel pulmonar, ¿no? Mucha oxigenoterapia en algunos casos, ¿no? Y obviamente asociados a la enfermedad del tejido conectivo, la famosa escleroderma, la polimiositis, dermatomiositis, lupus, artritis reumatoide, enfermedad del tejido conectivo, espondilitis, síndrome de Sjögren, ¿no? Y algunas hereditarias como la última, ¿no? Que no se ve mucho, tendríamos que tener de repente un tema de genética, ¿no? Que muchas veces no manejamos acá. Pero sí, pues si el familiar ha tenido, el papá y la abuela ha tenido, yo podría de repente orientarme, dependiendo qué tipo de lesiones pueden tener a nivel sistémico, ¿no?
Un ejemplo, más que todo, de lo que hemos estado hablando. Realmente el capítulo es amplio, es larguísimo, pero vamos a debatir un poco más en la parte final con algunos casos clínicos. Las imágenes solo sugieren, las imágenes solamente nos orientan. En algunos casos sí, la imagen va a ser de casi 80-90% para lo que es el tema de la fibrosis pulmonar idiopática, que de repente les voy a mostrar una tomografía en la parte baja, pero sí tenemos que hacer el diagnóstico dependiendo la causa, sacar la información, como lo vuelvo a repetir, si es que hay un tema de exposición laboral, un tema de exposición previa, no del paciente. Tenemos hongos, trabajo, pollos, granjas, caca de animales, cerrajería, cemento, yeso, polvos inorgánicos, terocal, pintores, no usan protección, mineros, cualquier tema de causa conocida, ¿no? Hay que ahondar muy bien, hay que ahondar muy bien. ¿Dónde ha trabajado usted? ¿Tiene algún problema extra? ¿Le duelen las articulaciones? ¿Se cansa mucho? ¿Le molesta el sol? ¿Se le cae el cabello? O sea, hay que hacer una buena análisis realmente para poder llegar a estos procesos. Este cuadro también es muy, muy bonito, los estoy trayendo. Cómo se presenta, cómo yo podría describir los patrones de PID o FPI. Tenemos algunos patrones, observen aquí, dependiendo del tipo de enfermedad del tejido conectivo. Miren qué enfermedad me puede ocasionar y qué manifestación clínica. Si es posible, se los voy a poder, si es posible, se los voy a poder pasar con la asistente para que se quede esta diapositiva. Y esta exposición de repente lo pueden observar. Pueden ver qué pruebas voy a pedir, qué manifestaciones clínicas tiene, y obviamente, pues, a qué enfermedad del tejido conectivo está asociado este tipo de fibrosis pulmonar. Tiene una descripción muy bonita. Al examen físico, obviamente, pues, el tocar, el palpar, el evaluar, el preguntar, repreguntar, lo que hace rato estamos preguntando. Palpar, miremos las manos, miremos su cabello, miremos el tórax, ¿no? Si tiene algún tipo de lesión a nivel dérmico, hongos, micosis, si es que es un paciente diabético. Hay que buscar todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Enfermedades sistémicas que pueden estar escondiéndose si no hacemos una buena evaluación física detallada, ¿no? Manos, uñas, cabello con textura del tamaño del tórax. Si es que el paciente fuma, de repente está asociado a un overlap, fibrosis, EPOC, que puede haber el overlap, ¿no? El overlap. Antecedentes patológicos, fumador o leña, es lo que estamos conversando hace rato, familiares en un 80% y sin antecedentes familiares en un 10%. Sí, efectivamente hay pacientes que no han tenido ningún tipo de antecedente, ni papá, ni abuelo, nada, pero ellos de alguna u otra manera generan algún tipo de fibrosis, ¿no? Los medicamentos que ya les comenté hace poco, ¿no? El examen físico nos puede orientar, crepitantes, subcrepitantes, roncantes y sibilantes a nivel de la auscultación. Los crepitantes pueden estar presentes en ausencia de anomalías radiográficas. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer la auscultación, lo que hace rato les comenté desde el inicio, puedo hacer la auscultación, pero no necesariamente quiere decir que voy a encontrar una lesión en la radiografía. Porque la radiografía obviamente pues puedo ver la imagen normal y a la auscultación sí puedo escuchar crépito. Yo le escucho crépito, esa saturación está media bajetona, ¿no? Entonces, lo ideal sería ahí pues complementar con una espirometría, ¿no? Complementar con una tomografía de repente, ¿no? Que es más específico. ¿Qué más debo buscar? El examen cardíaco, ya les comenté, la falla cardíaca se pierde, se esconde en estas enfermedades, ¿no? Hay patrones intersticiales, edemas de pulmón, la radiografía me puede de repente confundir, y obviamente puede haber un overlap fibrosis pulmonar con falla cardíaca por hipoxemia crónica, la famosa hipertensión pulmonar tipo 4 asociada a hipoxemia crónica, ¿no? Mucho cuidado por eso. Dedos en palillo de tambor asociado a hipoxemia crónica de origen pulmonar o cardíaco, o sea, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente el hipocratismo digital o los deditos en palillo de tambor me va a decir que es pues una falla pulmonar crónica, ¿no? Hay que buscarle todas las causas de hipoxemia crónica al paciente. La inflamación articular, obviamente ver las manitos siempre, ¿no? Ver las articulaciones, es que hay un tipo de deformación. Para lo que es el tipo de las enfermedades intersticiales asociadas a AR o a algunas enfermedades del tejido conectivo, ¿no? La microscopía capilar, obviamente ya necesitamos un tema de apoyo del reumatólogo, el dermatólogo de repente, para diferenciar si eso no es un síndrome Raynaud asociado al frío, ¿no? La frialdad dice. La rafia y la fibrosis pulmonar. ¿Debo creer el informe médico? Bueno, lo que estamos comentando hace rato, ¿no? Es operador dependiente. Operador dependiente, muchas de las radiografías de Huaraz, un poco de pinzas, los amigos y colegas se les estima bastante, pero hay algún tema de repente de copy-page. Ojalá que lo puedan valorar y mejorar con sus radiólogos, ¿no? Que están haciendo algunos informes
un poco sordos todavía. ¿Debo tener un criterio mínimo para orientar al paciente? Claro, hay que tener mucho cuidado con, la orientación que se le da al paciente. Doctor, si tú le dices que tiene fibrosis, se puede asustar, se puede traumar, le puede generar un tipo de daño, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Señor, hay una sospecha por la imagen que usted tiene, una lesión sugerente, un tipo de fibrosis. Obviamente, si las lesiones son muy groseras, ahí sí, pues no hay pierda, ¿no? Pero si son lesiones mínimas, estoy con duda, tener mucho cuidado con el tiro que se le va a decir al paciente. Hay que decirle que va a tener que hacerse más pruebas, ¿no? Complementarias, espirometría, difusión de gases, pletismografía, tomografía, test de caminata, test de esfuerzo, que con carga, o sea, hay que darle la charla al paciente de lo que va a necesitar y no asustarlo, ¿no? Ver la edad también, la edad que es muy importante para decirle cuál es la sobrevida, dependiendo la severidad de la supuesta fibrosis. Correlación clínica y radiología siempre va a tener que ser así, siempre va a tener así. El informe solo es sordo, si obviamente los médicos, colegas, buenos radiólogos, nos dan un vistazo general, nos ponen 4, 5, 6 posibles diagnósticos, me pone, puede ser esto, ¿no? Esos radiólogos de lo máximo, gracias siempre por ese apoyo, no poner neumopatía, algo simple, no nos ayuda, ¿no? Poner 4, 5, 6 diagnósticos, de repente el radiólogo nos ayudaría un poco más, y para que el paciente no se quede con esa duda, ¿no? No confiar en informes de dudosa procedencia, ¿no? No confiar en dudosa procedencia al especialista o radiólogo de confianza, dar toda la información. El lector de imagen no sabe, el lector de imágenes no sabe si el paciente camina, come, está con oxígeno seculado, solo está parado frente a una pantalla, escribe lo que aparece, o sea, es operador dependiente. Eso siempre hay que tener a consideración, a decirle a los pacientes, ¿no? Es una información que se le está dando en esta lectura con algunas falencias, porque el médico que lee la imagen no está al costado del paciente, no sabe de la clínica. Entonces hay que darle siempre todas las alternativas al paciente. Especialidad en lectura solo de fibrosis pulmonar en sus casi 40 variantes, son casi 100 variantes realmente. En otros países, ¿no? No hay una especialidad de solamente lectura de enfermedades pulmonares en otros países desarrollados en sí. Las lecturas o informes en el país sobre, pues eso mejor lo vemos en el tema acá, el tema de la tomografía y la fibrosis. La tomografía sí, es un gol estándar a nivel mundial, orientan casi un 90%, eso sí es cierto. Pues. Yo veo la tomografía, veo la clínica del paciente, lo miro, lo examino y digo, pucha, sí, acá sí hay un patrón tomográfico sugerente de este tipo de fibrosis pulmonar, ¿no? A, B, C, D, lo que sea, ¿no? Pero obviamente tengo que hacer más pruebas, ¿no? Para ahondar, ¿no? Pedir marcadores autoinmunes, factor reumatoide, ANA, estas cosas, ¿no? Los patrones de tomografía orientan a qué tipo de fenotipo de fibrosis o fenotipo de fibrosis podría corresponder, ¿no? Panelización, ¿cuáles son los términos que mayormente se utilizan en las tomografías? Hay una panelización, que son las lesiones mínimas cavitarias, ¿no? A nivel periférico, basal, ¿no? Lo que está es que pueden ser centrolobulillares, los 3, 4 tipos que hubieran, periféricos, retracciones, engrosamientos, vidrio ilustrado que puede ser por algo crónico o por algo agudo, ¿no? Cavernas, retracción de caja torácica, bulas, cicatrices, nódulos, calcificaciones, retracción, patrón quístico, patrón intersticial. Ojo con el neumotórax espontáneo. El neumotórax espontáneo en algunos pacientes jóvenes hay que tener mucho cuidado porque o adultos, puede estar asociado de repente a una enfermedad del tejido conectivo, a una enfermedad, a un problema ya de alguna fibrosis de base, ¿no? De juvenil, ¿no? Tenemos las bulas por el déficit de alfa-1 tritripsina en algunos pacientes que se ha correspondido con bulas, ¿no? Bulas. Y estas bulas pueden ser hereditarias, ¿no? Y le podría generar neumotoras a repetición a estos jóvenes, ¿no? Tienen mucha consideración. Exámenes auxiliares, bueno, lo que contenemos todo, pues, ¿no? La radiografía simple, lateral, ¿qué razón? Ya, nos falta poco. Tomografía de tórax de alta resolución, lavado bronquialveolar, claro, la toma de biopsias, toma de muestras, la desfocalización va a ser el arma fundamental para poder orientar no solamente en el diagnóstico, también en la evaluación de un paciente que de repente se nos está descompensando, porque no, también como la EPOC, la EPID, la fibrosis también se puede descompensar por neumonías, procesos atípicos, pues, tenemos que muestrear al paciente. La biopsia en cuña, toracoscopía, vuelvo a repetir, las imágenes son sugerentes, 80-90%, necesitamos de un patólogo, anatomopatólogo que nos pueda dar una buena lectura del tipo de fibrosis y que ellos también, el patólogo también se guía de nuestra información, lo que nosotros le decimos al patólogo también va a servir para que ellos también puedan llegar a un diagnóstico más sensible del tipo de fibrosis al cual estamos ahondando. Espirometría simple con broncodilatador, el patrón restrictivo.
Patrón restrictivo en el cual vamos a ver la capacidad vital funcional disminuida, no necesariamente severa, pueden ser estadios leves, ¿no? Es por eso que hay que tener el seguimiento de estos pacientes jóvenes, ¿no? Que vienen al trabajo de la mina, que hacen su espirometría y vienen con una capacidad baja, ¿no? Tenemos que decirles que hay que hacerle un control cada año, ¿no? Y más pruebas de repente, ¿no? Pretismografía, difusión de gases para ver si es que tiene algo más. Entonces, esfuerzo caminata de 6 minutos son las pruebas que se utilizan no solamente para EPOC, sino para EPOC también, para ver cómo va el proceso, el tratamiento, que se está viendo cómo se va degenerando, cómo va avanzando la enfermedad. La pletismografía, les comenté, es una cámara cerrada de vidrio, en la cual mide un volumen externo, un interno del paciente, se hacen mediciones y se ve la capacidad y la degeneración año por año. Los gases arteriales nos van a ayudar dependiendo de haber un grado de hipoxemia crónica, ¿no? O una hipoxemia leve, que el paciente lo esté tolerando. ¿Qué otros exámenes auxiliares nos sirve en una fibrosis pulmonar o un paciente que venga con sospecha de fibrosis pulmonar? Obviamente tenemos que descartar problemas cardiológicos, un EKG, un ecocardiograma, un mapa Holter, resolver el cardiólogo, el hemograma completo. ¿Por qué el hemograma completo? Todo el hemograma completo puede haber alteraciones a nivel celular, ¿no? Visitopenias, plaquetopenias, por ejemplo, puede estar asociado a enfermedad del tejido conectivo, ¿no? O sea, el lupus puede activarse y puede generar daño en otros órganos, ¿no? Entonces también nos puede ayudar. Y ver obviamente también si hay un problema infeccioso asociado, ¿no? PCR, BCG, que son marcadores inflamatorios, operador máquina dependiente, que tiene mucho cuidado. El DHL sí, DHL importante, claro, el DHL nos ayuda a un tema de ver degeneración, daño celular y en algunos casos el tema de la neumocistosis. Neumocistosis, no se olviden siempre, la neumocitis girovesi, neumocitis carini, que también da un patrón intersticial bilateral que puede sugerirme un proceso de fibrosis, realmente, ¿no? Con vidrio ilustrado también. El perfil hepático obviamente cuando son enfermedades sistémicas, esclerodermia, polimiositis, artritis reumatoide o alguna de estas enfermedades de tejido conectivo, obviamente pues puede haber un daño sistémico, ¿no? Entonces podemos tener daño en otros órganos. Lo mismo que ocurre con el perfil renal, el perfil tiroideo, ¿no? Para ver por qué el paciente pudiera tener algún tipo de daño, ¿no? Algún tipo de disnea, de cansancio. Enfermedades autoinmunes, como se repite en las primeras diapositivas, que son las más comunes que me generan o están asociadas a mayor tipo de fibrosis pulmonar, de las que hemos escrito. Más adelante les voy a poner algunas de las más conocidas. Como les digo, hay casi 40 serotipos, pero vamos a poner algunas más sencillas. Enfermedades autoinmunes, también estamos ahí hablando de las vasculitis, muy comunes también, muy comunes. Hay que recibir apoyo siempre, siempre, siempre del ANCA, el reumatólogo, desfocalizar siempre va a ser nuestra arma importante para no cometer errores, porque el tratamiento también nos va a ayudar, en algunos casos hay que hasta pulsar con corticoides estos procesos de fibrosis exacerbadas, digamos, ¿no? El VIH, claro, VIH de todas maneras, hay que pedir un VIH a un paciente con sospecha con fibrosis, ¿no? Enfermedades que generan un daño crónico, obviamente la misma el VIH también puede generar un daño. El trabajo en conjunto, sí, el trabajo en conjunto con medicina interna, reumatología, cardiología, infectología, inmunología, cirugía y terapia física, porque el abordaje de estos pacientes es global, no solamente una vez nos quedamos cortos. Hay que pedir ayuda siempre, chicos, no hay que confiarse. ¿Qué hago si tengo fibrosis pulmonar? Depende del origen del tipo, obviamente, ¿no? Si sé cuál es la causa, puedo de repente alejar el alergeno. Si es que está asociado a una enfermedad del tejido conectivo, puedo hacer juntas con el reumatólogo, ¿no? Puedo hacer juntas con el reumatólogo y puedo recibir un tratamiento en conjunto, ¿no? Con una junta médica. Dependiendo de la gente, el alergeno, ¿no? El polvo, tierra, eso obviamente pues hay que alejarlo, ¿no? Humo, tabaco. La edad, dependiendo de la edad, obviamente, pues si es un paciente joven hay que hacer el seguimiento, ¿no? Cada año, pletismografía, en lo que estamos hablando de los pacientes que tienen ya patrones restrictivos y obstructivos en el examen médico ocupacional, hay que hacerles el seguimiento, con mucho cuidado. Depende de las comorbilidades, claro, depende de las comorbilidades, si el paciente tiene diabetes, hipotiroidismo, falla cardíaca, el manejo es múltiple en conjunto. Depende de la capacidad pulmonar, sí, depende de la capacidad pulmonar. Recordemos siempre que a partir de los 30 años, 40 años, la capacidad pulmonar de todas las personas van disminuyendo. Eso también hay que tener mucho cuidado y hay que conversar siempre para que el paciente no tenga dudas. A veces uno puede hacer una espirometría y va a tener la capacidad disminuida. Oye, pero eres joven. Sí, pero sí, de todas maneras hay un proceso degenerativo natural, no hay que asustarse, ¿no? Si tengo fibrosis pulmonar, ¿qué más tengo que hacer? Vacunas, obviamente, pues, para la prevención y mejorar un poco el tema del sistema inmune, ¿no? Prevenir infecciones. Síntomas de PIT, lo de siempre, tos seca persistente, cansancio, disnea, el score MRC que siempre les digo, el insomnio, a veces tos por las noches, la hemoptisis.
Hemotisis en los casos de los cuales de repente las lesiones a nivel del parénquima se asienten, se sobreinfectan y me generen pues algún tipo de daño vascular que me genere hemotisis. Dolor torácico, sí, en algunos pacientes con lupus, AR, neoplasias, tejido conectivo. En esta diapositiva estoy metiendo las neoplasias, el cáncer hoy. El cáncer me olvidé de comentarles. También en algunas etapas de cáncer por diseminación linfagítica me puede generar un patrón intersticial en la tomografía que me sugiera una fibrosis, pero en el fondo es un tipo de cáncer, un cáncer que está avanzando. Carcinoma de células bronquiales y la presencia de bronquitis podría orientar a este tipo de procesos. Hay algunos tipos de cáncer que me simulan una fibrosis pulmonar. Entonces, sí sería factible siempre, recuerden siempre, si tienen la posibilidad de cultivar hongos de esputo, Yemsa de esputo, y el famoso la tinción de Papa Nicolau en esputo, se le puede mandar al paciente también con el patólogo que lo lea, ¿no? Esta placa está horrible, mueve mucha flema el paciente, aprovecho, mando, le echo un poco de alcohol al 96% a mi frasco y lo mando al patólogo para que lo pueda ver en el microscopio si de repente encuentra algún tipo de célula maligna neoplásica. Síntomas extrapulmonares, obviamente pues si el paciente tiene una enfermedad sistémica, vamos a encontrar daños en otros órganos, ¿no? Esto ya lo hemos repetido, vamos a avanzar porque nos falta poco tiempo, ya nos estamos pasando de la hora. Trasplante pulmonar, no hay acá, sí hay acá, vuelvo a repetir, en Perú, en Rebagliati, tasa de mortalidad alta. Esta clasificación que he encontrado en internet también para ver los tipos de fibrosis pulmonar, dependiendo si son idiopáticas, asociadas a problemas autoinmunes, a problemas de hipersensibilidad y problemas asociados a granulomatosis. La que está probándose bastante la terapéutica va a ser para la primera, para las idiopáticas. Las idiopáticas van a recibir beneficio de 2 medicamentos que les voy a pasar a continuación un poco. Esta imagen de una fibrosis pulmonar idiopática sugerente con tomografía, 90%, 98% casi de severidad, porque tiene presencia de las famosas panalización de abejas en las bases, ascendente, y engrosamiento de septos, sugerente de una FPI. Estos son los fenotipos fibrosantes agresivos, que es lo que se está tratando actualmente a nivel mundial. O sea, la fibrosis puede ser simple o puede ser fibrosante. La fibrosante es la más agresiva, la más peligrosa, que me da una sobrevida de 5 años, 10 años de vida, ¿no? Desde que se diagnostica. Entonces, los medicamentos a nivel mundial se están probando estos dos, el nintedanib y la pirfenidona, que son antiinflamatorios, anticorrosivos, entre comillas, ¿no? Estos laboratorios invierten millones para meter sus medicamentos, pero solamente han generado de 2 a 5 años de sobrevida, dependiendo si ya se diagnostica una fibrosis pulmonar idiopática. 2 a 5 años de vida es valorable. No es mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que hay al momento, ¿no? Ya vamos a terminar, sí, ya vamos a terminar. Voy a pasar rápidamente porque me están pidiendo que avance. Ya. ¿Qué otra cosa más se espera en el futuro? En el futuro se espera que no solamente sea un solo tratamiento, ¿no? Porque estamos hablando de la pirfenidona, nintedanib, sino que así como el VIH recibe 4 o 5 tratamientos con pastillas, digamos, para bajar el proceso de la inmunosupresión, estamos hablando de que en un futuro se están haciendo más estudios de diferentes orígenes, diferentes términos para ayudar a bajar ante el proceso inflamatorio degenerativo del pulmón. Entonces hay la posibilidad que acá 10 años, 20 años, el tratamiento de la fibrosis pulmonar sea multimodal, multiterapéutica, ¿no? 5, 6, 7 pastillas, ¿no? Como el VIH, digamos, ¿no? Señor, usted va a tomar esto y su sobrevida va a ser 10 años, 15 años de repente. Puede ser que lleguemos a eso. Esta tablita para podernos orientar en los tipos de fibrosis pulmonar, cuáles son sus asociaciones. Prácticamente es una repetición de lo mismo. Vamos a avanzar rápido para terminar porque tenemos que darle pase al otro colega. Pirfenidona, nintedanib y fibrosis pulmonar, los dos tienen un buen uso a nivel mundial, pero la sobrevida no es mucha. Lo que más se ve en el día a día, o la orientación tomográfica de estas 4 o 5, que son las más comunes, les pongo las imágenes del NINE, son imágenes que les va a ayudar a diferenciar u orientar un proceso de neumonía intersticial no específica.
Tenemos la neumonía organizada criptogénica, parece una neumonía común y silvestre. Observen, por favor, parece una neumonía. O sea, yo puedo ver esto y puedo darle antibiótico, una ceftriaxona, una levofloxacina, y no responde, el paciente sigue mal, sigue mal, sigue mal. Y es una neumonía organizada, no criptogénica. Estas lesiones, observen, por favor. Esto es un hongo, doctor, hay que meterle fluconazol y traconazol. Y no, pues es una neumonía organizada, también signo del halo invertido, ¿no? Es por eso que el diagnóstico es con mucho cuidado, con pinzas. Miren esta neumonía descamativa, interesante, asociada a los pacientes con fumadores crónicos, los que consumen tabaco, humo de leña. Miren cómo generan ese vidrio de lustrado periférico. Y se delimita con algunas zonas de atrapamiento aéreo. Pero si yo lo veo a simple vista, podría ser, esto es un COVID, doctor, esto es un COVID, es un proceso viral, hay que darle su aciclovir, su corticoide, ¿no? Y de repente es una neumonía descamativa que de repente pueden necesitar pulsos de corticoide. Observen esta tomografía de una neumonitis intersticial difusa. Una neumonitis me puede sugerir esto, miren, puede ser un COVID severo y yo le doy su tratamiento para COVID, le doy su aciclovir, pienso que es un virus, ¿no? Aciclovir, y al final termina siendo una neumonitis, el paciente fallece, ¿no? Sin un diagnóstico claro. Observen el tamaño del corazón grande, el mediastino grande, ensanchado, ya con un daño crónico, y de base ya tiene lesiones de tipo fibrosis en la base, o sea, una neumonía, una EPID, digamos, que se reagudiza con una neumonitis, se sobreagrega una neumonitis que me puede generar un daño, una mortalidad alta, estos casos realmente. Terminan en ventilación, mal pronóstico. Después de la desfocalización podría pulsarlo, pero el pronóstico es grave, ¿no? Debate de casos clínicos, algo rápido para terminar. Esta es una radiografía reciente, usted puede ver de este mes, de hace más o menos una semana, es de un paciente de piso de medicina, en el cual podemos ver en la radiografía, vemos la sensibilidad, retracción de la parrilla costal, pulmones pequeños, un mediastino grande, un infiltrado bilateral intersticial, con zona reticular, y a nivel de las bases, los diafragmas que están deformados, no se ve bien la punta del diafragma, pareciera que hay una telectasia, pareciera que hay una neumonía. No me ayuda, doctor, ¿qué hago? El paciente está con distrés. Oye, vamos a una tomografía, listo, vamos a la parte superior. Entonces, en la parte superior podemos ver, miren, el vidrio ilustrado difuso a nivel bilateral, ese corazón grande, y también podemos ver estas lesiones a nivel con broncograma, que podría sugerir un proceso neumónico o probablemente un proceso de una neumonitis reagudizada. En la ventana mediastinal observamos la presencia de esto. Miren, observen, por favor, la efusión pleural bilateral, que podría corresponder a una falla cardíaca descompensada, a un hipotiroidismo, a una falla renal, a una sobrecarga de volumen. Esto también me podría generar a nivel sistémico un edema pulmonar. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente con lo que estamos tratando, ¿no? El diagnóstico múltiple es un manejo en conjunto en unidad crítica de este paciente. Esta radiografía es muy bonita también, miren, observen la fecha, 19 del 6, 19 hace poco, una señora mujer, el tejido conectivo, perdón, el tejido celular subcutáneo ha disminuido, con una placa por una fractura de repente, ¿no? De la parrilla de la clavícula, pero vamos rápido para ganar tiempo, lesiones a nivel del intersticio bilateral. Doctor, ¿y esta fibrosis, qué tipo de fibrosis es? Oye, si te digo que el paciente tiene VIH, oye, ¿qué? ¿VIH? ¿Cómo es eso, doctor? Claro, miren, este paciente tiene una lesión bilateral con un DHL en más de 2000, si más no recuerdo, mil y pico, si más no recuerdo. El paciente está recibiendo trimetoprim, sulfamethoxazol para la famosa neumocistosis y el paciente está respondiendo muy bien, pero observen este patrón que me sugiere una fibrosis, pero es una neumonía por neumocistitis. Interesante, interesante. No tenemos tomografía porque el paciente no tiene recursos, pero miren cómo la radiografía se puede interpretar. Vamos a otra. Es la siguiente. Uy. Ya. Otra radiografía. Observen el caso clínico de este paciente. En la placa de tórax vemos una lesión bilateral, multifocal, un consolidado difuso, que de repente es una neumoconiosis, doctor. Si es que yo no veo la tomografía, pues es una neumoconiosis, doctor. Pero no, observen en la tomografía. Esta es en la radiografía. Se me fue. Podemos ampliar la radiografía. Pienso que es una neumoconiosis. No, doctor, pues esto de acá, miren, hay deformación de la cúpula diafragmática, no hay retracción un poco del diafragma, acá hay un poco de obturación de los órganos que podría corresponder a una falla cardíaca, y acá en la tomografía podemos observar, miren, este vidrio ilustrado bilateral con zonas de engrosamiento de los septos, o sea, hay una fibrosis de base, y aparte de eso hay un proceso neumónico asociado. El paciente actualmente está en la UCI, está con mal pronóstico, ¿no? Podemos ver el mediastino ensanchado, signos de falla cardíaca. El manejo tiene que ser multidisciplinario, caramba. Falta una.
Y los pulsos de metilprednisolona, doctor, usted ha dicho que podríamos pulsar a estos pacientes con problemas de fibrosis pulmonar aguda. Claro que se puede pulsar, pero tendríamos que tener algunas consideraciones sobre la neumonitis aguda en pacientes con enfermedad del tejido conectivo, síndrome pulmón-riñón asociado pues bastante al lupus, ¿no? El lupus, ¿no? Esa hemoglobina que cae, el paciente empieza a hacer un edema bilateral, el distrés aumenta, le pido por ahí un complemento bajo, complemento C3, un ANA. Entonces veo, oye, esto me parece que es un lupus, está haciendo un edema agudo, hay que pulsarlo. Pero no se olviden siempre de la desfocalización, que nos va a ayudar bastante. Lupus hemorragia alveolar, broncolitis neumonitis aguda, más que todo asociado a estos temas de los pulsos a enfermedades del tejido conectivo conjuntivo, vasculitis también, ¿no? Previa desfocalización, no se olviden el manejo de una exacerbación de una neumonía en una fibrosis pulmonar es previa desfocalización y previa evaluación de todos los órganos y sistemas para yo poder valorar un pulso. Y obviamente, pues siempre correr el antibiótico a tener mucha consideración, mucho cuidado. No se olviden del cáncer, que el cáncer también diseminado puede generar un tipo de fibrosis, se puede confundir si no responde al tratamiento. Y le doy antibiótico, le doy corticoide, le doy el mejor para todo, y el paciente se desmejora, lo pulso, sigue mal, y de repente es un cáncer, ¿no? No nos olvidemos de palpar siempre, ¿no? Busquemos ganglios, busquemos otras cosas, marcadores tumorales, si es que hubiera la posibilidad.